Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Hoy día es jueves 8 de enero del año 2025 y a pesar de que uno quisiera a veces quedarse en este pequeño jardín epicúreo, es imposible no enterarse, no saber los sonidos, los ruidos, el sonido y la furia que a veces llegan de ese jardín grande que es el jardín del mundo en donde estamos. Quiero partir, antes de hablar del tema de fondo que tomaremos hoy día en el programa, quiero partir comentando algo que me impactó profundamente, una imagen que ustedes seguramente han visto, se ha viralizado, está también en Emol. Un verdadero ajusticiamiento que ocurrió en Minneapolis de mano de unos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. Un auto... hay una especie de pequeño accidente o parece que el auto choca el otro auto, es enredoso el asunto, pero aparecen estos dos agentes, disparan y ajustician y matan a la conductora, que resulta ser además una poeta. Ella es Renee Nicole McClin Good, asesinada en la tarde del 7 de enero en Minneapolis. Fíjense ustedes que ella estudió escritura creativa y en el año 2020 ganó el Academy of American Poets de la Universidad y College Poetry Prize y ha publicado en revistas de poesía. La funcionaria criminal de la administración de Trump, Kristi Noem, se refirió a ella como domestic terrorist. ¡Wow! Y voy a leer un fragmento de un poema que es posible encontrar en internet hoy día de esta poeta muerta, fallecida de una manera brutal, en Minneapolis. Dice: quiero de vuelta mis sillas mecedoras, atardeceres solipsistas y sonidos de junglas costeras que son tercetos de cigarras y pentámetros desde las piernas peludas de las cucarachas. He donado Biblias a las tiendas de segunda mano. Las tiro en bolsas de basura con una lámpara de sal ácida del Himalaya. Las Biblias post-bautismos, las que son arrancadas en las esquinas de las calles, de las manos carnosas de los fanáticos, las simplificadas, fáciles de leer, parasitarias. Recuerdo mejor el olor preciso a plástico brillante de las fotografías de libros, de textos, de biología, cómo quemaban los vellos de mis fosas nasales. Es solo el comienzo de uno de los poemas de esta poeta Renee Nicole McClin Good, que falleció asesinada, ajusticiada. La justicia tendrá que determinar, me imagino, en Estados Unidos, que lo que fue definitivamente eso, la tarde del 7 de enero en Minneapolis. Bueno, alguien decía, un poeta chileno decía que los poetas cuando mueren se convierten en estrellas. Y lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver indirectamente con la administración de Trump, pero tiene que ver más con nuestro continente, tiene que ver con Latinoamérica y tiene que ver con una conversación interesante que se ha abierto en estos días a propósito de esa intervención quirúrgica y muy exitosa que permitió sacar al dictador Maduro de Venezuela y llevarlo a un juicio en Nueva York. Algo que parecía realmente, incluso hubo una película, una serie donde anticipaba o preparaba esto como un elemento de ficción, pero aquí la realidad superó a la ficción, esa es la verdad. Y eso mismo, ese hecho,
ha movido el tablero completamente. Hay que reconocer que aquí se produjo un cambio de tablero geopolítico gigantesco. Está lleno de análisis, de reflexiones, de muchos comentaristas en los medios. Y en nuestro país se abrió una discusión, apareció en el EMOL una declaración o columna, no estoy seguro, de Carlos Peña sobre la acción emprendida por Estados Unidos y lo que viene ahora en curso. Carlos Peña dice que lo ocurrido en Venezuela, lo cito, viola de manera flagrante las reglas del derecho internacional. Se comete un severo error cuando se aprueba, o lo que es peor, se celebra la intervención por la fuerza de Estados Unidos en Venezuela. Así parte señalando el rector de la Universidad Diego Portales y columnista del Mercurio. Este acto viola de manera flagrante las reglas del derecho, cuyo objeto es discernir en base a razones imparciales contenidas en norma lo que es correcto, y no siempre lo que es correcto coincide con los propios intereses. Y ahí da el ejemplo del caso de Pinochet. Alguna vez coincidió con los propios intereses el sometimiento al proceso de Pinochet, pero el gobierno de Chile, atendiendo las reglas del derecho, defendió entonces su juzgamiento en Chile. Abandonar las reglas del derecho significa conceder que quien tiene el poder tiene por ese solo hecho la razón, dice, entre otras cosas, Carlos Peña. Pero también salió al ruedo Pablo Ortúzar, antropólogo, ensayista, escritor, profesor universitario, autor del libro Dignos, que comentamos con él aquí en el espacio del Jardín, un libro interesantísimo sobre el estallido. Y en una entrevista en el Mercurio, critica a los que hoy rangan vestiduras en esta materia sobre que se infringió el derecho internacional, cuando jamás se movió un dedo para buscar una salida a la crisis de Caracas. Se alegra y cree que siempre es una buena noticia que caiga un tirano, asesino, torturador y criminal. También reconoce que se trató de una intervención imperialista, pero asume de alguna manera una realidad. Estados Unidos es un imperio, es decir, un hegemón, una fuerza política que actúa dando forma a una época y sometiendo a esa forma a otras naciones y territorios de manera directa o indirecta. Y ahí es donde viene él a polemizar de alguna manera con Peña y con otros, que la mayor parte de la gente que ahora rasga vestidura en nombre del derecho internacional y la soberanía económica jamás movió un dedo para empujar una salida para que Venezuela recuperara su democracia. Nos dicen, como Gabriel Boric, que el camino siempre debe ser la paz y el diálogo, pero nunca trazaron un camino, nunca dijeron basta. Bueno, aquí está conmigo sentado debajo de un arbolito, en este día que ha tenido momentos casi de tormenta tropical, hasta nieve parece que hay en la cordillera, un día muy especial. Michucao, pájaro sureño, está muy contento. Está Pablo Ortúzar en el jardín. Muy bienvenido, Pablo. Gracias por darte el tiempo de venir a conversar con nosotros sobre este tema y esta discusión en curso. No, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es un tema sin duda interesante y claramente el mundo está muy movido y hay que pensar bien, hay que tomar con mucha prudencia y mesura los siguientes pasos. Pucha, que es difícil pensar bien, es decir, parece que a veces las herramientas con las que contábamos para pensar el mundo ya no sirven para pensar este otro mundo, como que está pasando eso, es la sensación que tengo yo, digamos, que uno tiene más interrogantes hoy día que respuestas y certezas de lo que y sobre el caso de Venezuela, desde luego. Claro, a mí en mi caso, dado que me emergí de mi tesis doctoral que estaba ubicada en el Imperio Romano, me cuesta menos reflexionar o mirar las operaciones imperiales sin tanta sorpresa, ¿cierto? Porque esto, o sea, hoy mucha gente se sorprende de la idea misma de nombrar a Estados Unidos como un imperio, cuando evidentemente lo es, y además es un imperio con un emperador que particularmente impredecible, artificioso, etcétera. Que algunos han comparado, y un historiador norteamericano lo comparó con Calígula. Yo no sé si Calígula o Nerón. Interesante la comparación con Calígula, porque uno de los textos, un texto muy importante en la tradición judeo-cristiana, es la embajada de Filón de Alejandría ante Calígula, justamente. Cuando él va desde Alejandría a presentar, porque el imperio para los judíos que estaban repartidos en la diáspora siempre había sido importante como una fuente de normatividad para protegerse ellos de las comunidades locales. Entonces tenía una relación ambigua con el imperio, ambivalente con el imperio romano. Y
Y a él le toca, a Filón, ir a representar a su comunidad de Alejandría, que estaba siendo atacada por los griegos residentes locales, todo el norte de África, colonia griega. Y claro, lo que él describe de la reunión es una locura. Finalmente tiene éxito. En el fondo, logra más o menos guiar, orientar las decisiones, o que el emperador, digamos, satisfaga más o menos las necesidades de la comunidad, pero lo que describe es a un demente, digamos, como y muy impredecible en sus giros, en las cosas que le va respondiendo. Yo pienso también, me acordé de Séneca, ese intelectual público que fue profesor de Nerón, que llegó a ser asesor e incluso ascendió a tener un puesto importante. Casi algunos dicen que parece que gobernó en un periodo con otro señor asesor ahí de Nerón. La historia de Séneca también, la relación entre intelectual y poder y el personaje desmesurado que le tocó intentar administrar. Exactamente. O sea, son cuando los imperios se desestabilizan, producen cambios en el mundo que dominan, ¿cierto? Y esos cambios, más que esos cambios abren y cierran puertas, en el fondo. Transforman la realidad, y lo que los países y lo que las potencias menores tienen que ir viendo es más o menos cuál es la dirección de esos cambios, cómo navegar estos periodos, digamos, y qué decisiones estratégicas ir tomando. A ver, lo primero que te quiero preguntar, todo esto que has estudiado y lo que estamos conversando en tu tesis, ¿cómo te sirve para intentar iluminar el momento que estamos viviendo hoy con Estados Unidos, Venezuela y también con nosotros? Porque es importante, me parece que el gobierno entrante tiene que pensar, no sé, qué canciller va a colocar ahí, cuál va a ser el lugar de Chile y cuál tiene que ser la manera de abordar esto de Chile. Hay que pensarlo muy bien, me parece a mí. Sí, yo escribí un artículo que está disponible online hace un tiempo que se llamaba La trampa de los melios, que son los melios de esta islita, ¿cierto? Sí, que en la guerra del Peloponeso los atenienses destruyen, porque eran una antigua colonia espartana, y los acusan de estar alineados con Esparta. Ellos le dicen que son neutrales, pero al final igual lo hacen pebre, digamos, los matan a todos y esclavizan a las mujeres y a los niños. Entonces, claro, ¿cómo evitar ese destino de ser la pues hay un texto famoso, ¿cierto? Muy bueno sobre, que se llama en el fondo, ¿cómo se llama? La trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides. Sí, famoso, que es sobre cómo los poderes emergentes, ¿cierto? Necesariamente van a entrar en conflicto con los poderes establecidos, imperiales. Pero, claro, yo le puse la trampa de los melios porque es qué pasa con las potencias chicas, que es una pregunta que a nosotros nos cabe hacernos, siendo justamente eso. Tal vez las movidas que a eso el presidente saliente Boric van en la línea de convertirnos en la isla de los melios, ¿no es cierto? Van en esa dirección. O sea, claro, estar ahí plantearse, lo ideal es tratar de no aparecer lo más posible y buscar ¿cierto? De manera pragmática, relacionarse con estos poderes, que es lo mismo que hace Filón de Alejandría. Cuando él cuenta, una vez que ya Calígula está muerto, él escribe sus memorias sobre esta embajada, pero no cuando está vivo, y él hace todo lo posible, ¿cierto? Por conseguir, porque era muy necesario, que las decisiones de Calígula beneficien a la comunidad judía de Alejandría, que dependía además de ella. Entonces, los poderes menores, la verdad es que hacer demasiado aspaviento, demasiado ruido, no es la mejor idea. Y respecto al tema del derecho internacional... Eso quería llevarte. ¿Cómo le responderías tú a Carlos Peña, que pareciera que desde el punto de vista, claro, del derecho, es impecable lo que afirma... parece muy razonable. Pero no es tan impecable. Quiero provocar y llevarte a eso. Voy a repetir un poco la idea más de fondo, ¿no? Que dice que el derecho internacional... No, este es Cantor, el otro que opina. Dice que abandonar la regla del derecho significa conceder que tiene el poder, tiene por eso, el solo hecho la razón. Equivale a abandonar las reglas para sustituirlas simplemente por la fuerza. El derecho es el esfuerzo por discernir lo que es correcto de hacer, no solo lo que es conveniente atendido los propios intereses. Sí, y Salas Cantor dice más o menos lo mismo, siendo que fue uno de los que recomendó y terminó haciendo que Piñera terminara en Cúcuta. Digamos. Chuta, pero wow, eso sí no fue menor. Así es, y no salió muy bien, pero bueno. Entonces,
pero hay un texto que está lo pueden buscar online en un espacio que se llama La Crítica del Derecho, de un profesor argentino que se llama Nahuel Maisley, o Ya. Maisley. Lo vamos a buscar, lo vamos a anotar inmediatamente. y él- Dilo despacito para que lo podamos anotar y buscar el que se interese. Es Nahuel y el apellido es Maisley. Maisley. Masley, ¿ya? Maisley. Perfecto. ¿Ya? Y el texto se llama La derrota del derecho internacional en Venezuela. Y él es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Buenos Aires y también es profesor en NYU. ¿Ya? ¿Y cuál es la tesis de Nahuel? Se las voy a leer para que sea totalmente preciso. Lo tenía seleccionado acá. Estamos en el jardín conversando y caminando con Pablo Ortúzar en esta tarde de jueves 8 de enero. Son exactamente las 19:46 y estamos conversando sobre este nuevo escenario que ha dejado desconcertado a todos, que nos deja con más preguntas, como decíamos, que respuestas, y que ha generado también un debate sobre el respeto o irrespeto del derecho internacional. Está bastante apasionado ese debate hoy día y encontraste ya la... Sí. Démosle. Lo ¿Qué que es dice es esto. Nahuel? Lo que quiero sugerir aquí es que analizar la derrota del derecho internacional en Venezuela con ese enfoque, reduciéndola al accionar de los Estados Unidos y su nueva aproximación intervencionista respecto de la región, sería un craso error. La derrota es, a mi juicio, anterior y más profunda, dice. Se produjo cuando el sistema jurídico americano, y con americano aquí no se refiere a estadounidense, sino de los países de Latinoamérica. ¿Ya? Una de las pocas regiones del mundo que cuenta con reglas explícitas y relativamente robustas para la protección colectiva de la democracia, fue incapaz de hacer algo mínimamente eficaz para remover del poder a un dictador brutal, incluso después de que quedara en evidencia ante los ojos del mundo el robo flagrante de una elección presidencial. En una región que asumió históricamente compromisos específicos para prevenir internacionalmente la ruptura del orden democrático, la parálisis del sistema es el verdadero dato relevante para entender este desenlace. El problema no son las normas propiamente dichas, dice además. El continente americano cuenta, al menos en el papel, con uno de los desarrollos normativos más avanzados del mundo en materia de la defensa colectiva de la democracia. Y ahí Y ahí no pasó nada. O sea, uno debería haber dicho, la OEA debería haber sido una acción decisiva. Brasil, países que tienen más potencia, debió haber sido... Entonces, ¿por qué no pasó nada? Claro, esa es la pregunta. ¿Por qué no pasó? Si en el fondo... ¿Y cuál es la respuesta a eso? La izquierda latinoamericana protegió a Maduro. Uh-huh. Eso es una verdad que no se dice, no es una verdad que se esconde. Porque tipos como Boric siempre estuvieron cómodos. Porque claro, todos decimos, no, si Boric maduró. Él dejó de defender la dictadura venezolana, la que antes alababa cuando era más chico. Ya, pero hizo una declaración crítica que incluso los venezolanos disidentes valoraron dentro de lo que... No, claro, y salió Diosdado y lo insultó y todo. Pero a la hora de tomar acciones, que esto es una constante, la podemos poner la constante de Boric, ¿no? A la hora de tomar acciones, no pasó nada, no hicieron nada, no intentaron activar ningún protocolo, no intentaron generar ningún tipo de política agresiva o democrática o de ningún tipo. O sea, en el caso de Boric, porque los otros lo defendían, digamos, los Kirchner siempre lo defendieron, Lula siempre lo defendió, Petro siempre lo ha defendido. Aquí esta comunidad latinoamericana, respecto a la dictadura venezolana, algunos dijeron, sí, es una dictadura, qué pena, qué horror, no, ahí se las ven. Una dictadura que desplaza 8 millones de personas. Entonces, uno dice, ¿aquí se violó el derecho internacional o el derecho internacional ya había sido derrotado en el momento en que actúa Estados Unidos? Y uno podría también decir, Pablo, tal vez, pregunto, ¿había sido incluso violado si uno analiza que en realidad el gobierno venezolano no sostiene solo, que la inteligencia cubana ha operado claramente e intervenido el país? No, o sea, ya se violó el derecho internacional de una manera mucho más... O sea, Venezuela es un escándalo mundial. Mundial. O sea, es un país que sin estar en guerra, o ni en guerra civil, ni en guerra con otro país, es el país que más gente desplazó en el mundo. Ni la guerra civil en Siria desplazó ese número de personas. Esto es un éxodo. Tiene características casi de éxodo bíblico. O sea, son 8 millones de personas. De esas personas, las que se van al norte tienen que cruzar a pie por el Darién, que es una zona tremendamente peligrosa. Muchos son traficados, esclavizados. ¿Cuántas mujeres venezolanas han sido secuestradas, violadas, traficadas, digamos? Entonces, aquí lo que se ha hecho es de una violencia, de una brutalidad enorme. Y la izquierda latinoamericana, los gobiernos latinoamericanos, guardaron silencio o criticaron, pero no hicieron nada, habiendo un aparato jurídico que en el papel, permitía algún tipo de intervención. Ahora, también hay que decir que uno habría esperado más
por ejemplo, de los propios, no sé, de los propios venezolanos. Son 8 millones de exiliados, digamos. O sea, una fracción pequeña de eso, de gente en edad y con capacidad de combatir, podría haber retomado el país fácilmente, digamos. Pero bueno, da lo mismo. También hay algunos que critican a la población venezolana, que ha cometido errores a lo largo de la historia, que estuvo dividida, que bueno, en fin, que también es parte del problema. Y esto va más allá, o sea, y vuelvo al punto de Boric. Todo indica que esta dictadura realizó operaciones en Chile. Bueno, ese es el punto. Asesinaron a un disidente, eso es un punto, utilizando el crimen organizado para hacerlo. Sí, o sea, a mí me impacta que eso, a ver, tuvo un impacto, pero yo hubiera esperado que eso hubiera tenido mayor impacto en Chile. O sea, es impresionante. No, el gobierno de nuevo lo administró comunicacionalmente y lo despachó. Un tema que pasó. Y Lautaro Carmona, que aparece ahora defendiendo el derecho internacional, y las declaraciones que hizo en ese momento, negando lo que había ocurrido. O sea, la primera vez que el fiscal Barros dice que aquí parece haber una orden directa desde la dictadura venezolana, el Partido Comunista Chileno se le fue en bloque encima. Y ahora aparecen defendiendo el derecho internacional y los derechos humanos, quién sabe, y la cacha de la espada. O sea, tenemos al frente una izquierda que en realidad en esto ha sido de un nivel, y en esto yo no incluyo a Carlos Peña. Carlos Peña está haciendo una crítica estándar, digamos, de, oye, Estados Unidos, si permitimos que la gente resuelva las cosas por la fuerza, después ¿dónde termina esto? Ya, está bien. Pero si vamos al caso concreto, aquí la situación a la que se llega es después de un nivel de negligencia, de indiferencia y de activo apoyo, además de una dictadura brutal que incluso llega, todo indica, a realizar operaciones utilizando un aparato del crimen organizado que además, eso es otro tema interesante. El aparato del crimen organizado venezolano se expande junto a los migrantes. ¿Por qué razón? Porque sus principales víctimas son esos migrantes. Ellos son traficantes, ellos extorsionan a las personas, ellos prostituyen a las mujeres, las trafican. Ellos son, digamos. Entonces, y en el caso del gobierno de Boric, que se supone además que era pro-migrante, ¿cierto? Todo el tiempo, que nadie es ilegal, no sé qué cuento, no es capaz ni siquiera de ofrecer protección a un asilado político. Entonces, bueno, aquí, a mí me parece que el show que está armando la izquierda con este tema tiene todo para perder, porque sus actos, cuando los revisamos con cierta, digamos, mesura y mirando hacia atrás, los deja absolutamente en pelota. Oye, bueno, estamos conversando y caminando con Pablo Ortúzar en el jardín, son exactamente las 19:53. Y no solo la izquierda latinoamericana, hablemos también de una parte de la izquierda europea. Hablemos de un Rodríguez Zapatero, ex primer ministro español. Hablemos de los chicos del ex Podemos, no sé cómo se llaman ahora, de ese grupo que es inspirador, además del Frente Amplio. No, el Podemos era una casa de wifi de Maduro, siempre lo fue. Qué impresionante, impresionante cómo le rendirán pleitesía. Una prostitución intelectual, moral. Pero hablemos un poco de eso, porque es económica, es de obviamente. antología realmente. No, dos tipos de cuarta categoría, simplemente. Digamos, no, es muy impresionante la abyección de la política española, de la izquierda española frente a Chávez. Y todo esto, además que todo esto al ritmo del petróleo, que ellos dicen, no, si ahora los gringos van por el petróleo. Bueno, pero vean, ¿para qué se usó el petróleo antes? Bueno, ¿y a quién estaba sirviendo ese petróleo? Exactamente. Estaba sirviendo a Cuba, estaba sirviendo a Irán y a China. Sí, ¿no es Cuba, cierto? Irán, China. Exactamente. Y Nicaragua, que se nos olvida, otra dictadura brutal, pero que es un país tan irrelevante que a uno se le olvida, pero los Ortega son ya un nivel también como... De realismo mágico, es decir, la primera dama, una especie de hechicera, chamana, en fin. Y él es un pedófilo... No, sí, es terrible, no, sí, bueno. el escenario es brutal. A ver, ¿tú eres optimista de la deriva? Hoy día supimos que por lo menos tuvo una noticia positiva, porque varios estaban diciendo que se liberen por lo menos los presos políticos, que se mande una señal que no diga que solamente esto va a tener el efecto en el tema del petróleo, en el tema económico, sino que va a tener otros efectos. Yo sé que tú no eres un analista internacional experto, pero a lo mejor puedes dar una reflexión interesante de lo que viene. Hay un analista internacional de estos que dice que esta manera de operar fue fruto del aprendizaje de lo que le había pasado a Estados Unidos en Irak, que llega a Irak, desmantela todas las Fuerzas Armadas, y ahí se produce una entropía, un caos absoluto, y de ahí nace el ISIS, en fin. Bueno, ese otro tema, que la izquierda chilena tampoco, y latinoamericana, no se pone de acuerdo si criticar a Trump por realizar esta operación, por llevarse a Maduro, ¿cierto?, y juzgarlo en Estados Unidos,
como esta operación quirúrgica y dejar que según ella ya es tremendamente grave, pero muchas veces te dicen también, bueno, ¿y por qué dejó a esta gente a cargo? Si son igual de malos que el otro, que la cabeza que cayó. Incluso salen a defender a la Corina Machado. Pucha, es increíble esa cuestión. No, y a Le Pen, cuenta que Le Pen es casi que ahora la izquierda chilena le prende velitas a Le Pen. A Marine Le Pen. Todo Sí, es una cosa, siempre hubiera una cueca en pelota que, bueno, que no, en fin. Pero el tema aquí es que, efectivamente, si hubieran, esta es una dictadura militar, la venezolana, y para bien o para mal, el Estado venezolano opera a través de los militares, controlados, ¿cierto?, desde arriba por estos personajes. Si es que se descabeza por completo esta cuestión y se promueve una pugna, por ejemplo, entre facciones militares por tomar el control de una zona, de otra, Eso es una guerra civil. Pueden empujar a Venezuela a una guerra civil. Claro. Y una desestabilización todavía mayor de la que hay. Entonces lo que hace Trump es, y que no sé si obviamente esto no lo diseñó él, pero calza bastante con el personaje, es crear una especie de reality show en la cual descabeza la dictadura y le dice, bueno, ya ahora usted está a cargo, pero tiene que hacer todas estas cosas, que es el plan que más o menos detalló Marco Rubio y que es lo que se ha ido efectivamente siguiendo en un show delirante, porque aparece la vicepresidenta a cargo diciendo con loas a Maduro, diciendo que lo van a traer de vuelta, todo un cuento absurdo, y al mismo tiempo están todos actuando. Y al mismo tiempo empieza a correr el petróleo hacia Estados Unidos y además empiezan a soltar a los presos políticos. Entonces, esa es la situación. Y están muertos de susto, obviamente. Entonces, porque en este reality, Trump tiene ya mostró que tiene la capacidad todo el tiempo de ir retirando ciertos personajes de la casa estudio en la medida en que no. Qué buena imagen del reality, no había pensado. Qué buena imagen. Es realmente un reality. Exactamente. Dirigido, cuyo director o productor es Donald Trump. Es Donald Trump, que es exactamente a lo que se dedicó el único negocio rentable que tuvo en su vida. Sí, digamos, pues, lógico. Él es un personaje de la farándula, de espectáculo, de la industria del espectáculo. Bueno, y en eso estamos. Entonces, la crítica de por qué no llevaron a Venezuela a una guerra civil es absurda. Lo que están haciendo es bastante más inteligente y puede terminar, obviamente, y eso es lo que ha señalado Marco Rubio, ¿cierto?, en una transición democrática. Que puede demorarse, algunos dicen años y otros dicen, por lo que tú acabas de decir, décadas. Es decir, sí, y que puede ser muy sucia, porque obviamente, bueno, pero así tiene, o sea, es entre una guerra civil y una transición complicada. La verdad es que no hay tanto donde perderse. ¿Qué piensas tú que debiera ser la oposición venezolana? ¿Cuál es el espacio que le queda, el espacio político que termina de alguna manera no teniendo un margen de acción o de qué hace la oposición venezolana en este escenario? No, es que este no es el momento de la oposición venezolana. Este es el momento en que la dictadura le comienza a agachar el moño a Estados Unidos y eventualmente, si es que esto sigue así, se puede encaminar hacia una transición, hacia reglas de transición. Y ahí sí la oposición, obviamente la oposición lo que tiene que hacer ahora es seguir organizándose, estar lista, pero es cierto, solo que la forma en que lo dice Trump es caligulesca, que hoy día, en fondo, si hubieran botado esta cabeza y traído de España al presidente democráticamente electo de Venezuela, quizás lo matan. Ese pobre señor habría sido terrible. O sea, no hubiera pasado. No tienen ni una capacidad de gobernar esa situación. Ahora, en ese sentido, uno podría decir que Corina Machado, cuando dice estamos preparados para gobernar a sumar, es una declaración voluntarista y voluntariosa. Claro. Tiene que decirlo, pero no es factible. Es que ellos no tienen un ejército detrás. Ese es el problema. Entonces, normalizar el Venezuela para que pueda haber una transición democrática es una de las cosas más necesarias. Ahora, y esto muestra que la democracia se había acabado en Venezuela mucho antes. O sea, claro. porque en el fondo la pregunta es, si es que hubiera ganado un presidente, si es que alguien lo hubiera ganado a Chávez incluso, no a Maduro, a Chávez. Y hubiera reconocido la victoria Chávez de la oposición. Se hubiera bajado. ¿Hubiera podido gobernar esa persona? No habría podido gobernar. No habría podido. Era imposible. Entonces, eso muestra que incluso si la elección no hubiera estado arreglada, estaban en una situación de una dictadura. Porque era un régimen militar controlado por el presidente. Yo no sé si hay algún ejemplo de... Yo creo que este es un caso inédito de cómo una transición que vamos a ir viendo cómo se desarrolla, algo parecido a esto, que se logre una transición hacia la democracia
manteniendo una estructura de poder, esperando que de a poco, ¿no es cierto?, se vaya. No sé si hay un caso parecido en el mundo, que yo conozca, por lo menos no. Bueno, las reglas de la transición chilena se fijaron en 1980. Sí, ya, ok. Claro, ahí no fue con, claro, sí. Y la presión norteamericana también fue fuerte. Fue fuerte la presión norteamericana. Y fue importante. La uva envenenada, la famosa por uva ejemplo, envenenada, que son un dato de cómo una vez y por eso ahora, hace poco estaban hablando, ¿cierto?, del vínculo entre China y Pinochet, que es muy importante justamente al comienzo y al final de la dictadura, porque no tiene apoyo en Estados Unidos. Y al revés, claro, y a Pinochet lo van presionando, hasta que y por lo mismo también Estados Unidos es clave en apoyar a la concertación. Bueno, y ahí también la izquierda siempre criticó que esta transición fue entreguista, se traicionaron los principios, etcétera, ¿no es cierto? Pero toda transición tiene traiciones, tiene sombras, tiene zonas oscuras, ¿no es cierto? Eso es casi inevitable. Claro, porque una dictadura de estas, además de estas características, convengamos con lo terrible que fue la dictadura de Pinochet, que esto es ya no solamente una dictadura, un régimen totalitario, y con una corrupción interna distinta. A Pinochet también había corrupción, pero no una corrupción con el narcotráfico y todo eso metido adentro, digamos. No, y Pinochet no tenía una guardia filipina. Claro. O sea, aquí esta es una tiranía donde el tirano, como todos los tiranos que contrataban ejércitos extranjeros porque no podían confiar en su propia gente, claro, el tirano, su guardia pretoriana, son cubanos. Claro, o sea, este es un país secuestrado. Y vamos a ver, porque eso es lo que a mí me parece más interesante, que esta desestabilización de la región probablemente termine con la caída de Cuba. Y ojalá de Chiripa también voten a estos mandriles de Nicaragua. Da la impresión de que Cuba tiene absolutamente los días contados, que es un caso igualmente dramático. Ahora, los cubanos están sufriendo a un nivel de indignidad. Aquí se usa la palabra dignidad, ¿no es cierto?, en el estallido. El nivel de indignidad en Cuba es extremo. No tienen luz, no tienen... O sea, una mujer que está en su periodo no tiene acceso a toallita. Esa es la situación en Cuba, ¿cierto? Y esa situación que digamos, porque sí, ahí no, el bloqueo. Ese es un país que siempre ha estado subsidiado. O sea, dependió de la Unión Soviética, después dependió de Venezuela, y ahora Venezuela está medio arruinado, pero todavía dependían de Venezuela. Hay muchas preguntas que no se puede hacer en el futuro. ¿Qué va a pasar para la izquierda latinoamericana, para la izquierda chilena? ¿Qué significaría la caída, el fin del régimen de Maduro, el fin del régimen de Ortega, el fin del régimen cubano, una liberación y una posibilidad para una izquierda más democrática? ¿Qué significa el Partido Comunista? Todo eso lo podemos hablar al regreso de esta pausa. Vamos a una breve pausa, son las 8:03. Estoy caminando en el jardín con el antropólogo social, ensayista, intelectual público, Pablo Ortúzar, aquí en Desde el Jardín. Regresamos en pocos minutos más. Ya estamos de regreso con Cristian Barken, directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Estamos caminando en esta extraña tarde de verano, casi podríamos decir tropical. Estamos comentando lo que estaba pasando en el Caribe, pero lo que está pasando en toda Latinoamérica. Estoy con Pablo Ortúzar, antropólogo social, autor de variados libros, entre ellos el libro Dignos, sobre el estallido, su último libro. Te escuchaba hablar, Pablo, sobre nuestra izquierda, la izquierda latinoamericana, y sentí que estabas enojado con esta izquierda. Y bueno, no digo que no sea con justa razón, con nuestra izquierda, o indignado, usemos la palabra indignado, a propósito de Dignos. A ver, ¿qué es lo que te causa más indignación de la izquierda latinoamericana y de nuestra izquierda chilena? ¿Cuál es el tema más de fondo? La disonancia en el discurso. O sea, decir que defienden la democracia, los derechos humanos, que las personas están primero. Rafael Gumucio partió, digamos, con una crítica en este nivel como humanista, digamos, ni siquiera son capaces de un segundo poner la vida primero. Es muy bueno ese Twitter o columna que se difundió por Twitter de Gumucio, ¿no es cierto? Claro, que muchos dijeron, esta es una típica, una estupidez, una ingenuidad, etcétera, porque aquí lo que hay que ver es la geopolítica de esta cuestión. Bueno, vamos a la geopolítica de esta cuestión. En el fondo, si esto es geopolítica, aquí el tema es que Latinoamérica fue incapaz a través del derecho internacional de tener una dictadura brutal que desplazó 8 millones de personas, más todo el aparato del crimen organizado venezolano, a corromper América Latina completa.
En 20 años no hicieron nada, existiendo herramientas legales para eso. Cada vez que se intentaba hacer algo, la izquierda local, incluyendo al Frente Amplio, incluyendo obviamente al Partido Comunista, que son casi una especie de capítulo chileno de la dictadura venezolana. Recordemos que el Partido Comunista venezolano está perseguido por la dictadura. Sí, claro. Y los comunistas chilenos nunca movieron un dedo por ellos. Siempre fue de una... Y además Chávez les prestaba plata, les financió, ¿cierto?, la universidad, un montón. Y hay hartas cosas que investigar. Digamos, no, y ahora que en el fondo, teniendo obviamente a Irán metido ahí, a Rusia metido ahí, a los chinos metidos ahí, Estados Unidos hace lo que ha hecho muchas veces en su historia, efectivamente, y una historia peligrosa. Las intervenciones norteamericanas son peligrosas. Desde luego. Está el caso de Noriega antes. Y antes de Noriega, bueno, yo me acuerdo cuando era chico leí unos libros de Noam Chomsky que eran horrorosos, se llama La Quinta Libertad, y era sobre la libertad de Estados Unidos de intervenir en Latinoamérica cuando quisiera y en todas partes del mundo. Pero, y en general, y cuando intervinieron en Irak, cuando intervinieron en Afganistán, cuando intervinieron en Vietnam, dejaron la escoba, o sea, se produjo un caos después. Exacto. O sea, los casos de intervención con buenos resultados de Estados Unidos, que también existen, son escasos. No son muchos. Entonces está Corea, ahora está Alemania, está la Europa de la posguerra, que estuvo fuertemente intervenido, está ciertas zonas de Asia, porque en el fondo Filipinas, Japón, Corea del Sur, etcétera. Y hay un par de casos positivos más. La izquierda chilena contaría a Chile, eso es medio paradójico, porque en el fondo muchos dicen que la dictadura de Pinochet en el fondo fue una intervención norteamericana. Cualquiera que lea la historia más de cerca sabe que no, completamente, digamos, eso no es así, pero bueno. Es una excusa para no hacer también una autocrítica, ¿no es cierto? Echarle la culpa es un discurso muy latinoamericano, eso lo dice Carlos Granés en el Delirio Americano, un maravilloso ensayo que recomendamos. Siempre el imperialismo el culpable de todo. Lo que pasa en Cuba es el embargo. El embargo es verdad que tiene efectos, pero eso es quitarle escurrir el bulto, digamos, de un análisis crítico de lo que está pasando adentro. No, y aparte de la propia discapacidad, como el tema del derecho internacional. Si lo que dice este profesor, y en el fondo aquí había herramientas para que América Latina se hiciera cargo de una crisis que además nos estaba desangrando a todos, no se hizo nada. Entonces, cada vez que se intentaba hacer algo, todo este coro reclamaba que la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y un montón de leceras, para proteger a la dictadura venezolana. Entonces, aquí hay una derrota del derecho internacional previo a que intervenga, obviamente, el imperio. Ya, ¿qué consecuencia, lo que te decía antes de ir a la pausa, va a tener este cambio, este escenario geopolítico, este nuevo escenario geopolítico, el cambio en Venezuela, probablemente el cambio en Cuba y ojalá en Nicaragua? ¿Qué efectos puede tener sobre la izquierda latinoamericana y sobre la izquierda chilena? Mira, yo la verdad es que ya no espero nada de ellos, porque han mostrado un nivel de precariedad intelectual y de falta de superficialidad, además, de frivolidad total. Entonces, yo me imagino que después de esto lo que va a venir es digamos, pandereteo antiimperialista con las venas abiertas de América Latina de Galeano, y una regresión adolescente a la tontera, digamos, porque en vez de pensar justamente cómo nos hacemos cargo de navegar, crear fuerzas locales, tratar de evitar, ¿cierto? Porque además esto va a ser una disputa de poderes en el Pacífico que sí o sí nos va a complicar. Y tenemos que tener una ruta de navegación que no nos convierta en la isla de los Melios. Pero bueno, yo la verdad es que en este momento, y espero equivocarme honestamente, porque yo conozco a mucha gente de izquierda inteligente, noble, buenas intenciones, etcétera, etcétera, pero lo que han mostrado a nivel de organización política es miserable. Es miserable. Entonces, yo no espero nada de ello y espero ser sorprendido, digamos, por algún tipo de reconfiguración más noble. ¿Cómo ves el escenario? Vamos al escenario más local. Te voy a aprovechar que estás acá, nacional, ya tenemos un presidente electo. ¿Cómo analizas, cómo enjuicias el desempeño de Kast como presidente y ya no como candidato, presidente electo? Primera reflexión que te pregunto. Sí, claro, o sea, su movida hacia la moderación después de los discursos. En fondo, esto es la misma receta de Boric, ¿eh? Son campañas incendiarias que terminan con presidentes moderados. La diferencia es que Boric cometió el error gravísimo de abrazar la convención y el proyecto constituyente. Exacto. Entonces él se mantuvo incendiario
hasta que fue derrotado el proyecto constitucional. En cambio, Kast cambió de tono al tiro, la noche de la elección, incluso un poco antes, pero la noche de la elección ya es una cosa casi que, no sé, we are the world. Hasta le perdonó el Partido Comunista no adherido a la ceremonia del CERVEL. Todo, se convirtió en Jesús caminando sobre el agua. Entonces, claro, manteniendo ese tono y esta idea republicana, porque además lo que tiene que hacer no es tan difícil, es como proyectar orden, respetabilidad, mesura, tranquilidad. Y eso es lo que hacen en casi todas las instancias. ¿No sientes, ya bien, seguridad? Seguro, el tema de la migración, el tema de reactivar la economía, etcétera, muy importante, pero no basta eso solamente, ¿no es cierto?, para hacer un proyecto exitoso de gobierno. Estoy pensando que hay temas de fondo cruciales que me parecieron ausentes, por ejemplo, en los debates presidenciales. El educacional, el más importante. La educación, a mí me preocupa eso. No, ahora tenemos el pandereteo final de Boric, es felicitarse con unos juegos matemáticos absurdos, pero patéticos. Sí, tú estás comentando el tuiteo de Jackson de ese análisis de los resultados de la PAE. Todos tuiteando que... Estuvimos comentando eso ayer en el programa acá. Oye, el número de alumnos, si mira, en vez de irnos a los porcentajes, nos vamos al número. El número de alumnos con buenos puntajes en el sistema privado y el sistema público andan por ahí. Ahí estuvo Silvia Seguirre aquí en el jardín y mostró que eso ya es realmente manejar las cifras de una manera... Bueno, porque en el sistema, no me acuerdo cuál era la cifra, pero por ejemplo que el 95% de los alumnos van al sistema público. Claro. Entonces que el número de estudiantes con buenos puntajes del público sea igual al privado, donde va el 5%, es ya patético, es ridículo, es nivel Petro después de una noche de carrete con un ojo para cada lado. Ya, ¿qué piensas tú que podría hacer Kast o el gobierno de Kast, el gobierno entrante en el tema de educación? ¿Dónde piensas tú que habría que, cómo enfrentar esto? Bueno, también venimos de una gran borrachera que partió con el tema del lucro y que partió, por ejemplo, con el abandono de los liceos emblemáticos, los pocos brotes verdes que tenemos en el sistema educativo, y para qué decir de los liceos de excelencia, los liceos emblemáticos antiguos, ¿no? Es que a esta derecha le tocaría hacer algo muy extraño si se toma en serio este problema. Porque, ¿qué es lo que pasó a nivel educacional? Hay mucha presión de las clases medias por acceder a la universidad, digamos, ya oportunidades. Esa presión fue utilizada para destruir la educación selectiva a nivel escolar primero y ahora van por las universidades. Eso es lo que ha hecho el Frente Amplio. Y lo cual ha beneficiado a quienes, finalmente, porque miremos los datos, ha beneficiado, en el fondo, la élite republicana, la élite laica, que se formó y que era multiclasista y que se formó por décadas, digamos, en los liceos tradicionales. Presidentes de la República, ministros, intelectuales, premios ya no nacionales. Se está formando ahí. No, claro. ¿Pero a dónde se fue? ¿Quién es esa élite laica, progresista, etcétera? ¿A dónde está ahora? Pero ya no es multiclasista, en los colegios del Frente Amplio. El San George, el Santiago College, la Girouet, para allá se fue. Entonces, aquí esto es muy interesante, ya que hablamos de doble discurso, con un discurso de impulsar la educación pública, rescatarla, y todo noble, y por lo estatal, y etcétera, público, gratuito y de calidad. Estos colegios privados, de donde vienen ellos, del San George, de Santiago College, terminaron monopolizando la formación de las élites de izquierda. ¿Para dónde va a mandar los hijos Camila Vallejo? No lo va a mandar a Limba ni al Instituto Nacional. ¿Y de dónde vienen además? Porque todos ellos vienen de estos colegios. Bueno, entonces, y ahí lo que Kast tendría que hacer, pero que va en contra de la tradición de la derecha que él representa, porque él viene de una derecha de colegio privado y de universidad católica, sería tratar de rehabilitar estos espacios multiclasistas y elitarios, de formación de élites multiclasistas en el ámbito público. O sea, casi como empezar a reconstituir la educación pública desde su ruina, o sea, de tomar algunos brotes verdes, alentar esos brotes verdes, darle una posibilidad a la educación pública. Y aquí hay algo importante, porque eso sería sorprendente, sería interesante. Porque aquí hay un tema importante de aclarar. El Frente Amplio hoy día ya te dice que las reformas de Bachelet 2, si bien destruyeron estos liceos, básicamente no quedaron igual. Todo quedó igual porque la cantidad de puntajes buenos sigue más o menos la misma. Entonces, si bien ya no están todos juntos, igual están por ahí desperdigados. Y entonces da lo mismo. Eso es lo que dicen. Pero justamente las élites se conforman a través de la interacción y la copresencia. Lógico que sí. Eso es lo clave. Y entonces lo que hicieron fue demoler a la élite, la formación de élites en el ámbito y la oportunidad de élites multiclasistas en el ámbito. Y eso sí que tiene consecuencias importantes para un país. Obvio que tiene consecuencias y todavía estamos, creo, a tiempo de atajar esas consecuencias. Ahora, la pregunta es cuál es la respuesta que se le da a la clase media que
que quiere más oportunidades y que fue utilizada para demoler estas instituciones. Porque en el fondo esto tuvo mucho apoyo. Porque mucha gente decía, mi primo, el Nacional, se cree la raja, bueno, ahí quedó el Nacional. Ya. Pero, y ese número creció cada vez más. Entonces, hay que hacerse cargo tanto de la expectativa y de la presión de las clases medias emergentes, como de la necesidad. Pero es muy importante que se entienda que es distinto tener esos puntajes desperdigados por todos lados que tenerlos concentrados en un espacio que crea en ellos una conciencia, lazos, vínculos. Porque es esa élite multiclasista, laica, republicana, la que sostiene, la que de alguna manera equilibra la balanza del poder. Y si ellos no están, su espacio va a ser reemplazado por cabros como Giorgio Jackson, como Miguel Crispi y como Gabriel Boric, de colegios privados, etcétera. Bueno, ese tipo de elite que tú describiste fue la que armó Chile. Fue el proyecto de Portales de Bello. Desde luego, y pienso sobre todo en la figura de Andrés Bello. Y de José Miguel Carrera, porque el proyecto de La Primera Luz de la Nación era un proyecto republicano a la francesa. Las escuelas normales, 1842, la Universidad de Chile, 1843, pero el proyecto del Instituto Nacional viene de 1813. Sí, claro, mucho antes. Vertebraron la República. Esta educación pública vertebró Exactamente. Vertebró la República. Y perder esa élite que nos dio a Manuel Montt, etcétera, fue inspector del Instituto Nacional. Fue inspector y venía abajo, pasó pellejería Manuel Montt, tuvo una infancia, una adolescencia terrible. Así es. Fue con la ayuda de algunos que lo llevaron al Instituto Nacional. Y esa biografía se repite mucho, lo destaca mucho Joaquín Trujillo en sus libros sobre el tema, los Amunátegui, lo mismo. Entonces, destruir esa tradición, destruir todos esos espacios para glorificar, ¿cierto? Como alguien decía, los hijos tontos de los ricos se fregaron a los hijos inteligentes de los pobres. Eso no puede ser. Eso es el desafío, ¿cierto?, de José Antonio Kast, que yo creo un desafío que le queda lejos porque él no viene de ese mundo. No viene de la Chile, no viene del Instituto Nacional, pero tratar de entender el valor que eso tiene, ya que se llaman republicanos, además, entender cuáles son el proyecto histórico de la República Chilena y cómo esos valores se preservaban en esos espacios, es algo que puede hacer, pero es un desafío complicado. Requiere que lean a Andrés Bello, requiere que lean el libro Joaquín Trujillo, requiere que lean la historia de Chile, o sea, es un desafío mayúsculo. Sí, es un mundo que les queda lejos. Pero sería interesante que lo recuperaran, ese diálogo, digamos. Nos quedan muy pocos minutos, Pablo. Voy a hacer un giro que va a parecer un poco frívolo, no es tan frívolo. Voy a salirme un poco de la realidad política y ya que estamos en un programa de verano, estamos en el jardín, estamos preguntando a nuestro invitado, ¿en qué lecturas que nos puedas proponer como lector? Pablo Ortúzar, lector, ¿qué libros te estás guardando para el verano? Libros interesantes, libros que te estén dando vuelta ahora, no sé si novelas o ensayos, que nos puedas recomendar y compartir con quienes nos están escuchando, con los radiovidentes del jardín. Sí, yo lo siento mucho, mis recomendaciones son medio brutales. Hay una... ¿Por qué brutales? Pues estoy leyendo un libro que tiene que ver con el tema de Trump, que creo que es muy importante, que voy a buscar la traducción, que es de Massimo Cacciari, que es un político y filósofo italiano. Cacciari, perdón. Massimo Cacciari, ya. Massimo Cacciari, que se llama El poder que frena. Que existe la traducción en Amorortu, pero yo lo estoy leyendo en inglés, por eso no cachaba el nombre. Y en este ensayo él explica la figura del catejón. El catejón que Pablo de Tarso menciona, ¿cierto?, en su carta a los tesalonicenses. Claro. Y le dice que antes de que venga la gran, de que comience el apocalipsis, que se supone que comienza con esta inequidad, con el momento más intenso de caos, de anomia y de destrucción, aquí hay una fuerza que ataja ese momento. Y que esa fuerza que lo ataja, el catejón significa algo que ataja, digamos, que retiene. ¿Ya? Y esta fuerza parece una fuerza que está vinculada al imperio al mismo tiempo. Pues muchos piensan, y los primeros padres ingleses, incluso Tertuliano, que es totalmente muy crítico de Roma, él cree que Roma efectivamente es una fuerza que ataja, es una fuerza, un orden, ¿cierto?, que evita que se precipite al caos el mundo. ¿Y dónde está esa fuerza hoy día? Esa es la pregunta. Por eso pensar el problema imperial en paralelo al problema del catejón, porque todo el mundo me dice, oye, pero mira, de hecho Peña lo dice en su columna también, dice, ¿por qué vamos a celebrar que Estados Unidos derroque, si a Trump lo que le interesa es el petróleo, el mismo Trump lo dice? Bueno, pero en el fondo el problema del catejón lo que dice es que
el imperio, a pesar de estar motivado por razones bajas y por la búsqueda de un poder total, a pesar de eso, puede generar una normatividad, un orden que prevenga un caos, el caos total, la anomia, en el fondo. Entonces, son entregas coordinadas, Cacciari, creo yo, para pensar, que uno puede concluir lo que quiera, pero el tema imperial en relación al tema... con el que partimos el programa, ya. Sí. Un ensayo. Y no hay una novela que esté dando vuelta por ahí. ¿Lees novelas? ¿Tú te gusta la novela? ¿O literatura? ¿O filosofía? Siempre me gustó leer harta novela, pero hace tiempo que no he podido tomar una. Tengo pendiente ahí Regreso a Reims, que me lo recomendó Carolina Toá, me lo compré, y es la historia, también es un filósofo, pero es su historia personal de volver a un pueblito, del pueblito del cual él viene, que es un pueblo de clase obrera, y del que él se va. Él es homosexual y filósofo. Y vuelve cuando muere su padre, con quien tiene una relación brutal. ¿Quién es el autor? A ver, tampoco me Regreso a Reims. Sí. Qué interesante la historia. Y te lo recomendó Carolina Toá. Lo recomendó ella públicamente varias veces. Lo vamos a buscar aquí, lo vamos a googlear. Ya, Regreso a Reims. Se llama Didier Eribon, el autor. Didier Eribon, sí. No lo conocía, lo estamos anotando absolutamente. Vamos a leer lo que dice aquí. Se vende, está en la Antártica. Tras la muerte de su padre, Didier Eribon ingresa a su ciudad natal, Reims, y redescubre el mundo obrero que había dejado atrás. ¿Y por qué te interesó? ¿Por qué te llamó la atención? Porque lo que dice Toá es que él vuelve a este mundo que era un mundo históricamente obrero, del Partido Comunista, ¿no? Y ya todos votan Le Pen. Sí, claro. La base obrera francesa vota Le Pen. Entonces, y eso está pasando en varias partes del mundo, habría que analizarlo, ¿no? Y esta es una reflexión que a mí, por formación de antropólogo, me gusta, que una persona inteligente, formada, mirando en primera persona una cosa medio etnográfica, obviamente muy autorreferente, porque es un francés, pero bueno, este proceso, esta situación. Oye, ¿y tú crees que Carolina Toá es de las líderes de izquierda que está dándose cuenta por algunas cosas que ha dicho, a pesar de que cometió errores bien garrafales? Ya lo sabemos, ¿no es cierto? Ella llamó a votar a prueba, todo se ha dicho, le fue mal en la primaria y todo. ¿Tú qué piensas de ella? Como una líder o voz de la izquierda, o una posible izquierda democrática más razonable a reconstruir. A mí me cae muy bien ella. Pero ¿te cae bien como persona? Como persona. Y la aprecio mucho también políticamente, pero es too little, too late en muchos niveles, digamos. Ellos crearon este monstruo, le abrieron las puertas, y ahora, claro, ellos ardieron en ese fuego, y sí, no... Pucha, que ahora hacer la crítica ahora, cuando ya las consecuencias están expuestas, es muy difícil. Ahora, si esto se sostiene en el tiempo, o sea... Pero eso requiere coraje, requiere cortar vínculos, requiere cortar con el Partido Comunista, requiere aceptar una travesía por el desierto, hacer un descenso. Requeriría más. Bueno, los años que vienen nos van a mostrar si eso es posible o no. Yo creo que es muy importante que existe una izquierda democrática razonable en Chile, ¿no es cierto? Se supone. Justamente mi libro sobre el estallido muestra que la agachada de moño del Frente Amplio fue... O sea, bueno, Elizalde no les puede agachar el moño, pero le entregó la pelada completa, digamos, básicamente. Ese es Digno, un libro que recomiendo, ya lo recomendé en el curso del programa. Pablo, yo te agradezco muchísimo todo el tiempo que te has dado de venir a conversar. Interesantísimo todo lo que has dicho. Nos has remitido a los clásicos, al mundo antiguo, el mundo del imperio. Hablamos de varias cosas, hablamos de Venezuela y terminamos hablando de la izquierda chilena. Vamos, nosotros nos encontramos mañana, queridos radiovidentes. Mañana ya es viernes. A las 7:30 estrenamos el nuevo capítulo de Tu Hipócrita Lector, que es un podcast y programa. Mañana tenemos un invitado muy especial. No voy a dar el nombre, pero voy a crear la expectativa. Es un economista que es probable que juegue un papel muy importante, ya estoy dando algunas pistas, y que también es un lector y al mismo tiempo escritor. Él estará mañana en Tu Hipócrita Lector. Muchas gracias, Pablo. Fue muy interesante, como siempre, y estimulante esta conversación contigo. Lo mismo digo, muchas gracias. Y nosotros, mañana, entonces nos encontramos en Tu Hipócrita Lector y en Desde el Jardín el lunes, nuevamente aquí a las 7:30 en Radio Pauta. Gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta.
cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.